Eh, Abrimos el programa con información vinculada a la situación económica en la Argentina. Eh, Uno toma los medios y dan cuenta permanentemente de la situación que estamos viviendo y además la estamos padeciendo, así que pero hay cuestiones que a lo mejor escapan al conocimiento general de cómo están incidiendo determinadas cuestiones en este crecimiento permanente de los precios, en la pérdida diaria del valor del adquisitivo de nuestros salarios, etcétera, ¿no? Esta mañana veo en uno de los títulos y en la bajada de uno de los títulos que dice: mientras la mayoría de los actores económicos del país miran con razón el mercado cambiario, comienza la etapa final de un proceso del que dependerá la suerte de la situación financiera y fiscal del país durante 2023. Según lo que pactaron las partes, el próximo viernes el equipo negociador del Palacio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional deberán comenzar a llegar a conclusiones definitorias sobre la reestructuración del acuerdo de facilidades extendidas firmada el 25 de marzo del año pasado. Por otra parte, hablan de desembolsos de organismos multilaterales por 1.060 millones de dólares y nuevas inversiones. Se ha reactualizado la polémica vinculada con qué ocurriría con la dolarización de la economía. Hay una gran disparidad en la carrera entre precios y salarios, es otra de las cuestiones que se remarca. De manera es tal que estamos en una situación por lo menos delicada. Le pedí al doctor Julio Gambina, que es profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario y que preside la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, vinculado aquí también a la Universidad Nacional de San Luis, que nos atienda y nos quiera explicar qué está pasando y qué podría llegar a acontecer en los próximos tiempos. Doctor Gambina, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. Un gusto enorme. Es un Este, placer estar con ustedes. ¿Cómo está viendo el momento económico y qué cree que puede pasar? Bueno, me parece que usted lo presenta bien al decir la gran preocupación son los precios, pero hay que señalar el carácter contradictorio de la preocupación. Algunos quieren que el precio suba, por ejemplo, respecto de las divisas, respecto del tipo de cambio, hay una fuerte presión de grandes productores y exportadores, de grandes especuladores, que hoy tienen, por ejemplo, soja guardada y no la venden a 300 pesos por dólar, que es el famoso dólar soja 3, porque creen que es un precio barato respecto del precio de mercado, que lo definen a través de los dólares financieros o el dólar ilegal, ese que le llaman blue. Entonces hay una parte pequeña en población, pero muy poderosa desde el punto de vista de la economía, que quiere aumento de precios, aumento de las divisas, aumento del precio del producto que producen y exportan. Y por otro lado está la gran mayoría de la población empobrecida que quisiera que bajen los precios de la canasta cotidiana, los precios de esos bienes y servicios que hacen a una vida relativamente digna, adecuada, o si se quiere, que aumenten los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, beneficios sociales. Entonces la preocupación es contradictoria. A veces se dice que es un problema este de la inflación porque nos afecta a todos por igual. No es cierto. La inflación, la suba de precios no afecta a todos por igual. Muy pocas personas tienen capacidad para defenderse de la inflación incrementando los precios. Es la minoría de la población. Digamos que hay una cantidad de factores que impactan en la suba de precios, pero no cualquiera puede subir los precios. Incluso esto vale hasta para un pequeño y mediano empresario. No cualquiera puede No, subir los precios. no cualquiera, no cualquiera. Por eso digo, hasta un pequeño puede hacerlo si tiene las condiciones adecuadas. No es lo mismo tener
verdurería, frutería, en un barrio con capacidad adquisitiva, que estar asentado en un territorio empobrecido, sin capacidad de consumo, con deterioro del poder adquisitivo de la moneda local. Entonces hasta hay diferencia de dónde esté localizado determinada actividad económica. Por eso es una cuestión de poder la inflación, de poder incrementar los precios. Y la mayoría de la población lo sufre. Y este es el problema. Los sectores del poder económico tienen en sus armas para desplegar su reclamo por aumento de la divisa con la corrida cambiaria que hemos visto la semana pasada, por ejemplo, y que probablemente continúe estos días. Vaya a saber hasta cuándo puede subir el tipo de cambio, incluso la pregunta que hacía Mario sobre la presión por la dolarización. Hay sectores que quieren que se dolarice. Uno puede pensar, claro, los más jóvenes no se acordarán, pero durante la convertibilidad, donde un peso equivalía a un dólar, era de alguna manera un camino hacia la dolarización. La dolarización estuvo en discusión en aquellos años. La convertibilidad empezó en el 2001 y previo al 2001 se discutía la dolarización. Y aún cuando terminó la convertibilidad en el 2001 se discutía si había que avanzar en la dolarización o en el proceso que surgió, que fue la pesificación asimétrica. Y esa experiencia del 91 al 2001 terminó con un índice de pobreza de casi el 60% de la población y más de un 21% de desempleo en la Argentina. A partir de ahí hemos conocido un fenómeno que ahora es estructural en el país, como es la pobreza, la indigencia. Digamos que cada medida que se toma, monetaria, financiera, económica, tiene beneficiarios y perjudicados. Y hoy hay en la sociedad argentina un nivel de desazón muy grande que lleva incluso hasta el descrédito de la política y unos niveles de incertidumbre que incluso agigantan los consensos en propuestas que se sustentan en la antipolítica. Y parece mentira que a 40 años de gobiernos constitucionales en la Argentina lo que crezca sean propuestas políticas antipolíticas, propuestas políticas de no confianza en proyectos sociales colectivos. Y lo que debiéramos contribuir a discutir es cómo la Argentina, que está descontenta con lo que acontece, pueda construir una propuesta política creíble que tenga por centro resolver las necesidades más inmediatas de la población. Pero bueno, no es lo que acontece en la Argentina de hoy, y por lo tanto la noticia que aparece es, bueno, ¿cuánto cuesta el dólar? ¿Cuánto está el tipo de cambio? Y la verdad que la mayoría de la población lo que quiere es pan, leche, carne, no tiene el verdura. dólar. No No lo tiene tiene. ni posibilidad de accederlo. Claro, aparte hay una cuestión que uno mira y dicen que las operaciones en realidad no son tan cuantiosas, ¿no? Los que están haciendo mover el dólar, sino que son operaciones, digamos, no gigantes. Marginales, Sí, son marginales desde el punto de vista de la economía, pero representativas en lo simbólico, en lo cultural, y por eso es triste ver que los medios en general, la principal noticia es a cuánto llegó el dólar ilegal, insisto, hablan del blue, porque es una forma de taparlo eso, ¿no? Le ponen un color. No, es ilegal, es como si estuviéramos todos los días a cuánto se cotiza el tráfico de estupefacientes, a cuánto se cotiza el tráfico de armas, el tráfico de personas. ¿Qué tal si le diéramos manija a esa noticia? ¿Cómo lo vería la sociedad? Sin embargo, parece que con el tipo de cambio no, y el tipo de cambio es una de las tantas variables, es uno de los precios de la economía, pero más habría que estar preocupado por el precio de esos bienes y servicios que reproducen la vida cotidiana
y que están muy alejados de gran parte de la población argentina. Nos debería estar alarmando la situación de pobreza e indigencia que hay en el país y deberíamos estar clamando por recursos para resolver ese tema. Usted mencionó misión al Fondo Monetario Internacional esta semana. Y estamos, desde que el ministro es ministro, prácticamente todos los meses está en Estados Unidos, claro. Hay una auditoría trimestral pactada en marzo del año pasado, ya se hicieron 4 auditorías, vamos por la 5ª auditoría, el fondo dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y estamos pidiendo, usted mencionó ahí, 1.060 millones de dólares. Bueno, ¿para qué son esos millones de dólares? Son para resolver la demanda de los grandes productores y acreedores, porque el dólar soja 1, 2 o 3 tiene costo para el Estado, que es darle una mejor cotización a los grandes exportadores. Qué bueno sería leer que hay una negociación para recursos que lleguen o cualquier circunstancia para atender el problema de la indigencia, de la pobreza, para resolver el tema del empleo. Y vamos hacia una situación de empeoramiento actualmente, ¿no? No hay duda, no No hay hay duda. duda. Yo me animo a decir, no quiero ser pesimista, pero gane quien gane, hay un condicionante estructural que es no solo la deuda como problema de fondo, sino que atrás de la deuda está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es un acuerdo que condena a la Argentina a una deuda hasta el año 2034. Y yo me animo a decir que la experiencia de todos los turnos constitucionales, desde el 83 para acá, renegociaron la deuda y cada quien dijo, ya está resuelto, ya se acabó para siempre, ahora sí podemos avanzar. Y todos los turnos renegociaron, endeudaron más, continuó la hipoteca, la dependencia, y un problema que viene desde la dictadura militar y que 40 años de gobiernos constitucionales no han resuelto. Por eso se firmó en marzo del año pasado el acuerdo y ya estamos renegociando, mostrando las dificultades que tiene la negociación. Uno lee por ahí, doctor, lee por ahí que, por ejemplo, dice, no hay crédito para la Argentina y no lo va a haber porque nadie va a ofrecer plata a quien está fundido. Y ojalá, Mario, que no haya más crédito. Ya es mucha la deuda que tiene la Argentina y la Argentina no necesita más deuda. La Argentina viene incluso, el propio gobierno y el INDEC nos dice que la economía argentina en el 2021 creció más que lo que cayó en el 2020, que en el 2022 la Argentina creció más que el promedio de crecimiento de América Latina y el Caribe. Argentina viene creciendo, ahora los organismos internacionales dicen que este año no crecerá, los datos del presupuesto, de la planificación económica estatal dicen que va a crecer, pero es un crecimiento que no se distribuye. Entonces Argentina no necesita más endeudamiento que siga condicionando la economía argentina, sino que lo que la Argentina necesita es reorientar su política económica cambiando los supuestos de beneficiarios del orden económico social. La pregunta es si se puede hacer. Claro que se puede hacer sobre la base de un consenso social ampliado, lo que supone explicarle al conjunto de la sociedad cuáles son los problemas a resolver. Si hay que resolver el problema de la deuda o el problema del hambre. Y son contradictorios. Argentina perdió una gran oportunidad en el 2019 de rechazar un acuerdo que era ilegítimo, ilegal, odioso. El Fondo Monetario Internacional incumplió con sus propios estatutos, es un crédito político por excelencia. Ahora, digamos, está bien, usted me dice, ojalá no haya crédito, que nos tengamos que dar vuelta con lo nuestro y mediante este criterio de redistribución de riqueza. Pero todo acuerdo o toda posibilidad de salida es a un gran costo social. No, el costo social ya lo tenemos, Mario. El problema es ese, el problema es un chantaje que nos hacen. Dicen, la situación va a ser peor. No, ya sabemos, por eso digo, 40 años de renegociaciones. Insisto, no hubo un solo turno presidencial que no renegoció. Es más, podemos recordar el 2001, la Argentina planteó la cesación de pagos
con aplausos en el Congreso de la Nación en plena crisis, presidencia Rodríguez A, Sí. o sea de paso, efímera, pero se planteó un default con acuerdo parlamentario y eso habilitó el gran crecimiento económico de la Argentina del 2002 al 2007. No hay mucho secreto. El gran crecimiento económico que supuso crecimiento del empleo, crecimiento de los salarios, distribución del ingreso, y Argentina estaba en cesación de pagos y claro, eso generaba que nadie nos prestara. Y menos mal que nadie le prestó a la Argentina porque sobrevino la crisis del 2007, acuérdense, crisis hipotecaria, Sí, crisis sí, del, sí, crisis del sí, 2008, sí, sí, cayeron bancos en Estados sí, sí. Unidos y los países más perjudicados fueron los que se habían endeudado con un crédito expandido por parte de Estados Unidos entre el 2001 y el 2007, porque la crisis hipotecaria, la crisis financiera del 2007-2008 tiene que ver con aquella respuesta de incremento del crédito a la crisis estadounidense del 2001. O sea, menos mal que la Argentina no era sujeto de crédito entre el 2001 y el 2005-2010, momento de los canjes de deuda que llevaron adelante y emergió el nuevo problema que es el tema de los fondos buitres que el mes pasado Mm, aparecieron nuevos sí. fallos en la justicia estadounidense, en la justicia británica, demandando a la Argentina, porque la Argentina encima toma préstamos, aún hoy, internacionales bajo jurisdicción extranjera. Entonces Argentina tiene que modificar sustancialmente su vínculo con el ¿Y sistema puede financiero. hacerlo? Totalmente puede hacerlo, si hay consenso social, si se discute con la sociedad argentina que este es el principal problema a resolver. No es lo que está planteado, Mario, ¿eh? Yo digo, se puede hacer si se genera el consenso. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Yo no digo que sea sencillo. No, Es no. complejo, pero requiere conversarlo con la sociedad, porque Argentina, podemos decirlo de nuevo, hace 40 años que quiere cumplir con los acreedores externos. No solo no cumple, acrecienta el problema y genera más problemas socioeconómicos. Entonces, vamos a estar peor. No, no vamos a estar peor. Es el punto de partida para empezar a superar los problemas de la Argentina. Por eso hay una campaña popular muy amplia en el país que plantea suspender los pagos, auditar el endeudamiento externo y a partir de esa suspensión de pagos generar condiciones para reestructurar la economía. Claro, yo me doy cuenta que genera incertidumbre. Bueno, nos vamos a enfrentar. Bueno, el no enfrentarse al poder global genera esta situación y convengamos que no solo en Argentina crece la desigualdad. Estamos en un momento de la economía latinoamericana, Ujú. caribeña y mundial donde crece la desigualdad, por lo tanto el fenómeno de la pobreza. Ujú. CEPAL ha dicho que los últimos 10 años son una década perdida para América Latina, peor que la década del 80. Pero, Javier Mami quiere hacerle una pregunta, doctor. Julio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué Quería tal? Un gusto. consultarle porque hablaba de la estabilización que puede llegar a tener Argentina, pero digo, esta desestabilización que ha producido el país, eh, la semana pasada renunció un asesor del gobierno nacional Sí, porque había rumores de que podía sí, reemplazar a Massa, entonces sí, ante esto se argumentó de que podría haber sido la escalada de los precios del dólar, de la sí, sí. inflación, de todo. Además de esto, de que puede haber un cambio de nombre nada más. El Claro. proceso electoral que puede haber, que hay durante todo este año, ya sea en las provincias, pero a nivel nacional, allá hacia fin de este 2023, marca también, ¿no?, el panorama que está teniendo nuestro país durante este año. Sí, a ver, ese episodio muestra los procesos de internas de disputas al interior del gobierno. Hay que pensar que Aracre es el funcionario renunciante Ajá. que venía de ser el titular de una transnacional por 35 años, Singenta, vinculada al modelo productivo sojero de agroexportación. Lo que sustentaba es que el principal problema de la Argentina es la rigidez laboral y proponía una reforma laboral y cuando se menta la reforma laboral o previsional son siempre
yo lo voy a decir claramente, reaccionarias, no son para mejorar derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, de las jubiladas, de los jubilados. Entonces el discurso de la dolarización, el discurso de la reforma laboral, de la reforma previsional, no es para beneficiar a la población, a la mayoría empobrecida, sino que son intereses de recomponer tasa de ganancia de los sectores más concentrados de la economía. Entonces son internas al interior del gobierno. No es mejor Aracre que Massa, ni Aracre Massa son mejores que Martín Guzmán, sino que el problema es cuál es la política económica, en beneficio de quién, y si pudiéramos habilitar un debate en profundidad en el conjunto de la sociedad lo que quiere es que se calme la suba de precios, que bajen los precios, que aumenten los ingresos populares, y se puede. Yo vuelvo a los datos duros, el INDEC dice que Argentina creció en el 2021 respecto del 2020, pero cuando estudia la distribución del ingreso dice que en el 2021 se empeoró la distribución del ingreso. Quiere decir que el crecimiento económico en la Argentina no se distribuye ni equitativamente ni para resolver las necesidades de los sectores más perjudicados. Entonces la economía hay que mirarla en su integralidad, y por lo tanto las internas que hay en el oficialismo son equivalentes a las internas que hay en la oposición, porque convengamos que estamos a muy poquitos días, semanas de las primarias obligatorias, y todavía no están definidos los principales candidatos. El único candidato definido es de terror, que es el ultraliberal, que con un discurso relativamente sencillo, muy agresivo y antipolítica, como es Javier Milei, está planteando que hay que dolarizar, dinamitar el Banco Central. Que va a bajar la inflación a garrotazos. Bueno, primero, Argentina ya bajó la inflación. El plan Martínez de Osa al comienzo de la dictadura bajó la inflación, después volvió a subir. La convertibilidad bajó la inflación y después volvió a subir, pero tanto en la dictadura como en la década del 90, el resultado, el impacto social fue desastroso. Los indicadores económicos sociales fueron dramáticos. Doctor, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por sus reflexiones. No, siempre es interesante escucharlo. Gracias a ustedes por llamar y a disposición. Abrazos. Bueno, un saludo muy grande, ¿eh? El doctor Julio Gambina, que es profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario y que preside la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos.